¿Qué nos falta? ¿Ya están todos? Sí. Yo ya. Hola. Ok. Entonces, les decía que estos son los exámenes de diagnóstico y tenemos dos exámenes complementarios que son la tinción Gram y el Papa Nicolau. El Papa Nicolau también detecta si un paciente tiene leucorrea, pero este Papa Nicolau no es un examen que se realice para determinar cuál es el microorganismo o cuál es la causa por la que la paciente presenta leucorrea. Entonces, este Papa Nicolau no es un examen que se podría considerar de diagnóstico, pero si ustedes leen, revisan material, van a encontrar que cuando la paciente está con un proceso inflamatorio, ¿ya?, y le realizan un Papa Nicolau, pues este va a dar un resultado positivo, va a estar en un PAP 1, que es un PAP inflamatorio, y el resultado va a decir que se trata de tricomona vaginal. O sea, que este examen puede diagnosticar tricomonas, sí, pero no lo consideramos de diagnóstico porque sabemos que el Papa Nicolau es un examen que se solicita para determinar si hay un cáncer cervicouterino, ¿verdad? Entonces no es para secreción. Ahora, muchas veces, ¿qué pasa cuando la paciente presenta leucorrea? El médico toma una muestra y la manda a patología con esta orden de Papa Nicolau. Entonces, obviamente, el patólogo encuentra, pero lo primero que va a colocar el patólogo es que la muestra es inadecuada. ¿Por qué? Porque cuando se toma una muestra de Papa Nicolau, se tiene que tomar muestra del tejido del cervix. En cambio, el médico, cuando la paciente tiene leucorrea, no llega a tomar muestra del tejido, toma muestra de ¿qué? De la secreción. Y obviamente en la secreción lo que van a ver van a ser las tricomonas. ¿Ya? Entonces, una buena muestra de, para hacer un Papa Nicolau es obtener muestra de tejido, no de secreción. Es por eso que el Papa Nicolau, como les digo, no es considerado diagnóstico, sino estos son los exámenes de diagnóstico. Pero un Papa Nicolau lo consideramos un examen complementario. ¿Y cuándo debería solicitarlo el médico? ¿O cuándo deberíamos nosotros pedirle al médico que nos haga un Papa Nicolau? Es después del tratamiento de una tricomoniasis. Entonces, ¿cuál debería ser el protocolo? Cuando la paciente tiene leucorrea, pedir un examen en fresco o un cultivo. Si se trata de tricomonas, hacer el tratamiento y después pedir un Papa Nicolau para saber cómo ha quedado, ¿no?, esa cavidad, ¿no? Entonces, recién solicitar el Papa Nicolau, no como primera medida cuando el paciente presenta secreción vaginal. Ahora, ¿qué pasa con el otro examen que es la tinción Gram? Mientras esperaba que se cargue, estaba haciendo esto. Habíamos visto hace un momento que las principales manifestaciones clínicas que va a presentar nuestra paciente van a ser leucorrea, prurito, disuria y dispareunia, ¿verdad? ¿Qué era leucorrea? ¿Alguien me puede decir qué es leucorrea? Secreción vaginal. Ya, muy bien. Disuria. ¿Dolor al orinar? Dolor al orinar, muy bien. ¿Y la dispareunia? Dolor abdominal. ¿Qué sería la dispareunia? ¿Dolor al tener relaciones sexuales? Exactamente, dolor al tener relaciones sexuales. Entonces, eso es lo que va a presentar nuestra paciente, ¿verdad?
Pero resulta que todas estas manifestaciones clínicas que estamos viendo acá no son propias y exclusivas de parásitos, ¿ya? Una paciente que tiene bacterias puede presentar esto. Una paciente que tiene hongos también puede presentar. Entonces, ¿qué es importante? Realizar un examen de diagnóstico diferencial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debería pedir el médico o qué es lo que podemos hacer nosotros? Tenemos acá que nos han pedido examen en fresco de secreción vaginal, pero resulta que esto puede ser ocasionado por las tricomonas, puede ser ocasionado por bacterias o puede ser por hongos. Entonces, los médicos generalmente asocian y solicitan examen en fresco de secreción vaginal más la tinción Gram. Esta tinción Gram no va a detectar a las tricomonas. ¿A quién va a detectar? ¿A quién tiñen para qué utilizamos la tinción Gram? ¿Para teñir a qué? A los Gram. ¿A quiénes? A las bacterias, exactamente. ¿No? La tinción Gram es para teñir a las bacterias, entonces vamos a tener bacterias Gram positivas y vamos a tener bacterias Gram negativas, ¿verdad? Y esas bacterias pueden ser cocos, pueden ser bacilos, diplococos, ¿verdad? Para eso nos sirve la tinción Gram, para poder diferenciar y decir, ¿es un bacilo o es un coco? ¿No? ¿Es un bacilo Gram positivo o es Gram negativo, de acuerdo a la coloración que tenga? Entonces, eso nos va a ayudar o va a ayudar también al médico para que de pronto diga, no habían sido el microorganismo responsable de esa leucorrea, no era la tricomona. Entonces, ¿quién era? Una bacteria. No era tampoco una bacteria, ¿quién era? Un hongo. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando hacemos la tinción Gram? Si hay hongos, estos hongos sin ser bacterias, ni Gram positivas ni Gram negativas, se tiñen de un color violeta, grandes. Entonces, cuando se hace la tinción Gram, ya podemos, uno, saber si son bacterias y cuál, si es un coco, un bacilo, Gram positivo, Gram negativo, y aparte también saber si hay hongos. ¿Ya? Es por eso que la tinción Gram es un examen complementario que generalmente el médico lo va a pedir asociado a uno de estos exámenes, ya sea el examen en fresco de secreción vaginal, de secreción uretral, o sea, a los exámenes en fresco los va a asociar. ¿Para qué? Para poder determinar si el microorganismo que está causando todas estas manifestaciones clínicas es una bacteria, un parásito o un hongo. Pero no se olviden que solamente estos son los que se utilizan como examen de diagnóstico para tricomonas. La tinción Gram no es examen de diagnóstico ni para tricomonas ni para bacterias. ¿Por qué no es de diagnóstico para bacterias? Porque solamente te dice es un coco Gram positivo, es un bacilo Gram negativo. No te dice el nombre de ese bacilo o de ese coco. Entonces, un examen de diagnóstico te tiene que decir, como resultado de este examen de secreción vaginal, se observan que trofozoitos de tricomona vaginales, ¿no? Entonces, esa tinción Gram es solamente un examen complementario, ¿ya? Que se puede solicitar cuando la paciente presente todas esas manifestaciones clínicas que hemos visto. Estas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Está claro? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, tinción Gram, realizamos junto con el examen en fresco. Y el Papa Nicolau, lo ideal es realizar después del tratamiento, ¿verdad? Entonces, el tratamiento se puede realizar con metronidazol, que es lo ideal. El metronidazol viene en comprimidos, también viene en óvulos, entonces se da a los adultos 750 miligramos 2 veces al día durante 7 a 10 días, y óvulos vaginales, ¿ya? Se pueden dar, generalmente se asocia cuando la paciente presenta tricomoniasis, el médico le va a dar metronidazol en comprimidos y le va a dar óvulos para que se coloque un óvulo cada día en la noche.
También se puede dar cefnidazol, ¿no? Para adultos, 2 gramos, dosis única. El tinidazol, igual, dosis única, pero tienen que ser 2 gramos. Entonces, generalmente, lo que hace el médico es indicar que tome 2 comprimidos por la mañana y 2 comprimidos en la noche. También para la tricomona tiene muy buena utilidad el clotrimazol, que viene en crema vaginal, ¿no? Y también hay en óvulos, ¿no? Entonces, cualquiera de estos van a ser muy útiles para la tricomona, ¿no? Especialmente el metronidazol. Ahora, algo muy importante, siempre tiene que hacerse el tratamiento a la pareja. Y una vez que uno ha realizado los exámenes de laboratorio y ha visto que no solamente se trata de tricomona, sino que está asociado a una bacteria o a un hongo, entonces el médico va a escoger un medicamento que contenga también a otro componente que vaya a actuar o sobre las bacterias o sobre los hongos. Entonces ya se tiene la combinación, ¿no? Para poder dar al paciente y poder realizar un buen tratamiento. Pero estos son específicamente cuando solamente tiene tricomona, ¿no? Asociado a nistatina tenemos, ¿no? El clotrimazol o el metronidazol más nistatina cuando se trata, por ejemplo, de hongos. Entre las medidas preventivas, muy importante es educar a la población, ¿no? Que en caso de que exista un fluido fuera de lo normal, una secreción genital anormal, inmediatamente recurra al médico para poder determinar qué microorganismo es el que está produciendo y hacer el tratamiento inmediatamente. Luego, promover siempre conductas sexuales no riesgosas, muy importante, indicar especialmente a la juventud la importancia de usar el condón en las relaciones, especialmente si tienen más de una pareja sexual, muy importante el uso de condón, ¿no? Que no solamente va a prevenir que contraiga la tricomoniasis, sino cualquier enfermedad de transmisión sexual y de paso también que se embarace, ¿verdad? Luego, también es muy importante recomendar a la pareja que haya abstinencia sexual durante el tratamiento, ¿ya? Y como les decía, es muy importante que el tratamiento sea a la pareja, porque si no se hace a la pareja, durante el tiempo que va a estar haciendo el tratamiento la paciente, ¿ya? No va a presentar sintomatología y además no va a tener relación con su paciente, va a estar tranquila, va a desaparecer todos los síntomas, va a estar tranquila, bien. Vuelve a tener relación sexual, a los días va a volver a aparecer toda la manifestación clínica y no nos ha servido. ¿Por qué? Porque su pareja no ha hecho el tratamiento y obviamente le ha contagiado de nuevo. Eso sería todo con relación a las tricomonas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿No hay preguntas? Bien, entonces vamos a ver ahora a los flagelados no patógenos. Dentro de estos flagelados no patógenos tenemos al Chilomastix mesnili. Es un protozoo flagelado del intestino grueso. Aquí lo tenemos. Tiene 2 estadios evolutivos. Este es el trofozoito y el quiste. El trofozoito se caracteriza, para empezar, este protozoo tiene como hábitat el intestino grueso, no solamente del hombre, sino también de algunos animales como los monos y los cerdos. En cuanto a las características morfológicas de este trofozoito, pues podemos indicar que es piriforme, como vemos en la figura, ¿ya? Más o menos de 10 a 15 micrómetros de largo. Va a tener 4 flagelos, ahí vemos sus flagelitos largos en la porción anterior. Presenta un núcleo anterior vesicular, acá que está más oscuro, y presenta también un citostoma en la porción anterior, que viene siendo la boca, ¿no? El quiste, este es el quiste, miren de bonito. Así lo observamos en las muestras que vemos en fresco y con lugol.
Parece una pepita de uva, tiene esa característica. Hasta el colorcito, un poco más cabezoncito acá, o sea, aquí más puntiagudo, acá así, piriforme, ¿ya? Más o menos mide de 6 a 9 micrómetros. Tiene un núcleo vesicular, que lo estamos viendo acá, un vestigio, que es el citostoma, ¿no? Y también presenta los vestigios flagelares. Luego tenemos a la Tricomona hominis. Acuérdense que al inicio les dije que habían 3 tricomonas. La vaginalis, que era responsable de la tricomoniosis, de la enfermedad parasitaria. En cambio, la Tricomona hominis es un comensal. ¿Eso qué quiere decir? Que está dentro de nuestro organismo, pero no produce daño. Se la denomina también Pentatrichomona tenax porque tiene 5 flagelos. Tiene una prevalencia del 1 al 2%, encontramos en muy poca cantidad. Su hábitat es el intestino grueso del hombre y pues como todas las tricomonas solamente las vamos a observar bajo la forma de trofozoito. Entonces ese trofozoito mide de 5 a 15 micrómetros, generalmente tiene una forma redonda u ovalada, los 5 flagelos que les decía, una membrana ondulante, ¿no? Que es bordeada por un sexto flagelo, es decir, que termina en un flagelo libre. También va a presentar un solo núcleo, un axostilo que sobresale también del cuerpo y no presenta formas quísticas, ¿no? Luego tenemos a la Tricomona tenax. La Tricomona tenax también es un protozoo comensal, pero este se va a encontrar en la boca. Entonces está en las márgenes gingivales, en las criptas amigdalinas, ¿no? Se reproduce al igual que el resto por fisión binaria, tampoco presenta quistes y se transmite de forma directa a través de la saliva. Entonces puede transmitirse a través del beso, cuando se comparte algún caramelo, una cuchara, una cosa así, entonces de esa manera se puede transmitir. Pero cuando va a estar en mucha relación con el aseo bucal. Si una persona se asea constantemente la boca, entonces en la próxima cepillada eliminamos a la Tricomona tenax. Pero en pacientes que tienen poco aseo bucal, que van a tener además por el poco aseo ya una gingivitis, es decir, una inflamación de encías, pues esta tricomona puede aumentar el daño que está presentando ese paciente. Entonces es oportunista, aprovecha y produce ahí daño, ¿no? Pero por la misma presencia, porque por sí sola es comensal, entonces no va a producir un daño si no hay una lesión y si hay una higiene constante en el paciente. Entonces, este tiene la característica también de ser ovalado. Acá tenemos el núcleo prominente, el axostilo, acá 4 flagelos libres y un quinto en la membrana ondulante, ¿no? La homini se caracteriza porque en lugar de 4 va a tener 5 flagelos y luego el sexto en la membrana ondulante que termina en flagelo libre. Como los flagelos se encuentran en la porción anterior, entonces estos se mueven de un lado para otro así, entonces este parásito se mueve mediante movimientos de rotación o balanceo, así de esa forma. Ahí tenemos un trofozoito teñido, aquí vemos el núcleo, el axostilo que sobresale, les decía, acá están los flagelos, aquí solamente se ven 3, pero sabemos que tiene 4, y la membrana ondulante, ¿no? Y el núcleo prominente, obviamente, acá, ¿no? Ese más o menos tiene un promedio de 10 micrómetros, puede medir incluso hasta 16 micrómetros. Otros protozoos flagelados no patógenos, muy poco frecuentes, tenemos a la Enteromona hominis, a la Retortomona intestinalis, aquí tenemos a las retortomonas en esta figura, ¿ya? La Enteromona hominis se caracteriza porque habita el intestino delgado, es la única que va a estar en el intestino delgado, las otras están en el intestino grueso, tiene el estadio de trofozoito y quiste, el trofozoito ovalado,
puede medir de 4 a 10 micrómetros, solamente presenta 3 flagelos anteriores y uno que va a estar dentro del citostoma. El quiste es ovalado y puede presentar de 2 a 4 nódulos. La retortomona intestinalis la vamos a observar a nivel del intestino grueso, el trofozoito piriforme, como lo vemos acá, solamente con 2 flagelos, ¿no? Un solo núcleo, ahí está, ¿no? Y también presenta un citostoma, que es este que se ve acá. El quiste es ovalado, pequeñito, más o menos 6 micrómetros. Pero como les decía, estas son muy, muy poco frecuentes, ¿no? Lo que vamos a encontrar de todos estos protozoos flagelados que hemos observado acá, la más común es, el más común que vamos a encontrar es el Chilomastic mesni. Ese es y ni siquiera con mucha frecuencia, raras veces se observan, pero sí los podemos ver. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces les voy a hacer yo una pregunta. ¿Cuál es la forma infectante de la tricomona vaginalis? ¿El quiste? Las tricomonas no tienen quistes. Ah, no, trofozoito. ¿Cuál es el mecanismo de infección o el mecanismo de transmisión de la tricomonosis? Sexual. Sexual. O venérea. Exactamente, es una transmisión sexual. ¿Cuál es el hábitat? ¿Dónde se encuentran las mujeres? Vagina. Vagina. ¿En los varones? Uretra. Uretra, próstata también y vesículas seminales. ¿Quién es el reservorio? Los varones. Varones, muy bien. ¿El ciclo será monoxénico o será heteroxénico? ¿Tiene un hospedero o tiene 2 hospederos? Monoxénico. Un hospedero. Un hospedero. Muy bien. ¿Y cuál será el tratamiento? Deberíamos dar. Metronidazol. Metronidazol, metronidazol, seclidazol, tinidazol, clotrimazol, ¿verdad? Muy bien. Estaríamos hablando del Chilomastic mesnil. ¿Cuál sería la forma infectante? De ¿Trofozoito o quiste? Trofozoito. quiste. Quiste, porque tiene quiste. Chilomastic mesnil tiene quiste. ¿Cuál sería el mecanismo de transmisión? Acuérdense que el Chilomastic vive en el intestino grueso. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo de transmisión? Doctora, ¿no es ano, mano, boca? Podría ser, pero primeramente para que adquiera tendría que ser primero fecalismo. Y después cuando ya tiene, recién ano, mano, boca. ¿No? Entonces, siempre cuando nosotros vamos a determinar cuál es el mecanismo de transmisión o el mecanismo de infección de una enfermedad, siempre tenemos que primeramente pensar dónde vive, dónde habita, entonces intestino grueso, fecalismo. Cuando ya para una reinfección, ciclo ano, mano, boca. ¿Ya? Eso es muy importante. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es el mecanismo de infección de la tricomona vaginalis? Entonces tengo que pensar, ¿dónde vive? Vagina, uretra, próstata. Entonces, ¿cuál va a ser la transmisión sexual? No puede ser fecalismo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, siempre, vean eso, siempre tienen que pensar dónde vive, acordarse dónde vive y eso asociar a cuál va a ser el mecanismo de transmisión. Bien. Estaba viendo antes de mandarles la primera invitación
que habían, que pasaron clases más temprano de práctica, ¿verdad? Sí. Sí, doctora. ¿Y qué tema vieron? ¿Examen coproparasitológico? Eh, Amebas libres. Amediasis. Amebas. Sí. Amibiasis, doctora. Ya. Algo muy importante cuando ustedes realicen el coproparasitológico, el examen coproparasitológico tiene un examen macroscópico y un examen microscópico, ¿verdad? Sí. Ya. En el macroscópico ponemos todo lo que vemos a simple vista, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que nosotros informar ahí? ¿Qué estoy viendo? Color, consistencia, ¿Ya? si tiene mocos, si tiene sangre, si tiene parásitos adultos. Exactamente. Bien. La presencia de parásitos adultos solo coloco. Se observa y no coloco parásito adulto, coloco el parásito que estoy observando. Digamos que están viendo ustedes Ascaris. Entonces reporto, se observan parásitos adultos de Ascaris lumbricoides. ¿De acuerdo? En cambio, si lo que ustedes están observando es moco, siempre reporten, se observa escasa, abundante o regular cantidad de moco fecal. No solamente pongan hay o no hay, o presencia o ausencia. ¿Ya? Siempre que estén viendo sangre, moco o lientería, es importante colocar si es escaso, regular o abundante. Entonces ustedes lo único que se hacen es fijarse qué cantidad hay. Hay mucho, entonces reporto abundante cantidad de moco fecal o abundante cantidad de sangre. La abundante cantidad de lientería. ¿Saben qué es la lientería? Es cuando no se digiere bien el alimento. Sí, cuando Restos encontramos de alimentos. alimentos, exactamente. Entonces eso también es importante indicar la cantidad, ¿ya? Porque a veces es normal encontrar escasa cantidad, pero hay casos, y cuando hagamos las campañas, cuando ya volvamos a las clases presenciales, siempre hacemos campañas de parasitología, ¿no? Entonces, cuando se hace la campaña, a veces te dan una muestrita de materia fecal de algún paciente, y cuando tú abres solo encuentras lientería, o sea, casi no hay materia fecal, ¿no? Y muchas veces ese tipo de pacientes está asociado a pacientes que de pronto la mamá los ha llevado porque son muy flaquitos, comen mucho, pero son muy delgados. Entonces, ¿qué está sucediendo? Ese paciente no está masticando, no mastica bien, entonces se traga las cosas enteras y obviamente salen también enteras. Entonces, lo que nosotros reportemos en lo que estamos viendo es muy importante, muy importante. Por eso, no solamente pongan hay presencia o ausencia, sino siempre acostúmbrense a ustedes reportar como escasa cantidad, regular cantidad, abundante, y si lo ven al parásito adulto, con nombre y apellido de ese parásito. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Bien, doctora. Sí, y en el examen microscópico, siempre hay que colocar en el reporte. Se observa y colocan el estadio evolutivo de lo que están observando. Entonces, ¿qué puede ser que estoy viendo? Quistes. Se observan quistes de entamoeba histolítica. Entamoeba con mayúscula, histolítica con minúscula. Coma, si veo algo más. Quistes de Giardia lambia, Giardia con mayúscula, lambia con minúscula. Y puede ser quistes de Chilomastic mesnil. Esa es la forma correcta de reportar un examen de laboratorio, ¿no? Entonces, mientras nosotros le demos mayor información al médico en nuestro reporte, él va a ver y va a decir, en este laboratorio me ponen todo, entonces siempre nos van a mandar a nosotros. Entonces, es muy importante hacer
un buen examen de diagnóstico y un buen reporte de ese diagnóstico, de lo que estamos observando. Entonces, en el caso de nuestros pacientes, por ejemplo, del paciente con tricomona, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que reportar acá? Se observan trofozoitos de tricomona vaginales. Y si vemos que hay abundante cantidad de flora, colocamos abajo, como es un examen en fresco de secreción vaginal para diagnosticar a la tricomona, entonces solo en el resultado principal tenemos que poner que se observan trofozoitos de tricomona. Pero abajito colocamos nota, flora microbiana abundante, presencia de flora microbiana abundante. Entonces, estamos informando que no solamente se tratan de trofozoitos, sino que hay flora microbiana. Entonces, ahí seguro nos va a pedir tinción Gram. Y si nos ha pedido tinción Gram, entonces el resultado de esta tinción Gram también tiene que ser escasos bacilos Gram positivos, abundantes cocos. No colocar solamente cocos Gram positivos o bacilos Gram negativos, sino colocar lo que estoy viendo, abundantes bacilos. Lo que tenemos que hacer siempre en un examen de laboratorio, cuando estamos haciendo la observación, es anotar o reportar todo lo que se está viendo, ¿no? Entonces es muy importante siempre hacer eso. Cuando ustedes vean también en un examen parasitológico leucocitos, porque van a observar leucocitos cuando, por ejemplo, en este caso, ¿por qué hemos visto leucocitos? Porque había leucorrea, ¿ya? En un paciente con amebas podemos encontrar eritrocitos. ¿Por qué? Por las úlceras que está produciendo, ¿verdad? ¿No? En un paciente con giardia podemos encontrar leucocitos. ¿Por qué? Porque hay inflamación catarral. Entonces siempre tenemos que reportar lo que estamos viendo para que el médico tenga un panorama más grande de lo que él sabe que tiene diarrea, pero no está viendo la muestra. Nosotros, en cambio, en el laboratorio estamos viendo. Entonces es importante que reportemos todo lo que estamos observando. Eso como una recomendación, ¿no? Y un consejo para ustedes que van a ser mis futuros colegas, de reportar siempre bien completo, no solamente decir hay o no hay, sino hay y estoy viendo en tal cantidad. Incluso muchas veces el colocar que hay abundantes trofozoitos es importante, ¿no? Pero basta con que haya uno, igualito hay que hacer tratamiento, ¿verdad? Así que en ese caso, digamos, como que no es tan importante. Pero sí, en el caso de moco, sangre, siempre reportar la cantidad que estamos viendo y asociar con lo que vamos a... Si hemos visto sangre, tiene que reportar la presencia de leucocitos. Si hemos visto, de eritrocitos, perdón. Si hemos visto moco, tenemos que reportar leucocitos fecales. No puede ser que no reportemos, ¿no? Porque si en el macroscópico hay sangre, pues en el microscópico obviamente también tiene que haber. Si en el macroscópico hay moco, entonces, ¿qué tiene que haber en el microscópico? Leucocitos. Entonces, siempre hacer una correlación. Todo tu resultado tiene que tener una correlación lógica, ¿no? Lo que hay arriba tiene que también estar abajo. Entonces, eso es muy importante. Bien, chicos, ya se acaban 5 minutos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Listo, yo tengo una pregunta. Dime. He visto en muchos casos y he buscado acá casos clínicos y ponen en leucocitos, luego hay 2 más y luego 3 más. ¿Eso cómo se pone o por qué se pone? No te he escuchado bien. ¿Qué me decías? ¿2 más? ¿Como con cruces? Sí, con cruces se pone. ¿Por qué se pone eso? ¿O qué significa si pones 1 más, luego 2 más y luego 3 más? Generalmente no es lo adecuado informar por cruces, porque va a depender de cuánto consideres tú
que es para ti 2 cruces. Eso es escaso, es regular, es abundante. Entonces, con la experiencia que yo tengo en laboratorio, yo les digo, siempre que reportemos es mejor reportar cantidades y no 2 cruces, porque 2 cruces es ¿qué? Es poco, es regular cantidad. En todo caso, ¿cómo podrías interpretar eso? Una cruz como escaso, 2 cruces como regular y 3 cruces como abundante. Esa sería la forma en la que interpretaría, ¿no? Pero el médico, cuando tú reportes así, te va a preguntar, te va a decir, entonces, 3 cruces corresponderían a que hay muchos, más o menos cuántos leucocitos o cuántos, ¿no? Entonces, es importante digamos, establecer un parámetro en tu laboratorio para ver cómo vas a informar. Entonces, decir escaso, regular o abundante, o si voy a informar por cruces, ¿a qué correspondería? Y como te digo, una cruz correspondería a escaso, 2 cruces a regular cantidad y 3 tendría que ser abundante. ¿Alguna Gracias, otra doctora. pregunta? Voy a buscar un caso clínico bonito para que vayamos trabajando. Ustedes han dado microparcial, entonces no tenemos problema, pero para el otro, en vez de realizar para la evaluación del segundo parcial, en vez de realizar el microparcial, podemos hacer revisiones de casos clínicos. Les puedo poner un caso clínico, ustedes con unas preguntas, ustedes leen el caso, responden el cuestionario y luego hacemos la retroalimentación para que quede más, exista mayor comprensión de la patología o de la parasitosis que hemos visto. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar de esa forma para que no sea solamente 2 exámenes, un microparcial y el examen, sino que hayan trabajos que vayamos haciendo después de cada tema con 2 preguntitas o 3 preguntitas sobre un caso así bien específico, que puede ser en video o un caso que yo les mande escrito. Voy a buscar este fin de semana y les voy a enviar. También les voy a enviar estas 2 grabaciones de la clase de hoy y las que les debo de las anteriores, que ya las he ido recuperando y las voy a subir a la plataforma. Está bien, doctora. ¿Y eso cuándo nos va a dar eso de los casos clínicos? Voy a buscar un caso clínico el sábado y el sábado les mando para que ustedes lo puedan revisar hasta la otra semana. Ya, está bien, doctora, gracias. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bueno, que tengan una buena noche y un buen fin de semana. En casita, obviamente. Hasta luego, chicos. Hasta Gracias. luego, doctora. Hola, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.